¿por qué son perseguidos los cristianos? Y estamos casi en el cierre de esta serie, de este mes, pero necesitamos entender porque muchos de nosotros fuimos llamados al servicio este año. Muchos de nosotros fuimos llamados a presentar nuestra vida en el altar del Señor. Y de hecho, en la próxima ocasión que nos veamos, vamos a presentar a esos líderes que han decidido servirle al Señor. ¿Ok? Y preparando ese momento, estamos mirando todo este tema, y es que, ¿qué significa servir a Dios? Entonces, ¿por qué son perseguidos los cristianos? ¿Ok? Esa es la pregunta en esta mañana. Y los cristianos a través de la historia han aprendido que a medida que el reino de Dios invade el reino de este mundo, inevitablemente habrá conflictos a varios niveles. Y vamos a ver esos niveles. Primer nivel, donde tenemos conflictos cuando decidimos caminar con el Señor, nivel religioso. Parece mentira, pero a los cristianos se les ve como una amenaza al sistema religioso predominante en el lugar donde ellos surjan. O hay algo acerca de la creencia cristiana que los perseguidores sencillamente no pueden tolerar de nosotros. Pero el Señor lo dijo. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 16, versículo 2, el Señor dijo aquí en esta palabra que el mundo nos iba a aborrecer. Que supiéramos que si Él había sido aborrecido, nosotros también íbamos a ser aborrecidos. Y ahí en Juan capítulo 16, versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le está rindiendo servicio a Dios. Así que es impresionante cómo nosotros podemos pasar por este proceso de ser perseguidos a nivel religioso. Hay una cita que aparece en Hechos 2, del 1 al 3, que habla de Saulo. Y dice que Saulo en su tiempo consintió la muerte de cristianos. Era un tiempo de gran persecución que no ha desaparecido hasta el día de hoy. Y él estuvo presente cuando llevaron a enterrar a Esteban. Y estaba ahí cuando se hacía gran llanto alrededor de él. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que Saulo asolaba a la iglesia. Y iba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta es una persecución a nivel religiosa, pero miremos una persecución a nivel político. Somos perseguidos también a nivel político. ¿Por qué? Porque a los cristianos se les ve como una amenaza del orden civil. Porque nosotros insistimos en última instancia que solo servimos a un rey y no podemos ofrecer patriotismo o lealtad incondicional a ningún gobierno o nación sobre la tierra, y por eso podemos llegar a ser vistos como ciudadanos desleales. Ahí aparece Mateo 10, versículo 17 al versículo 18, que dice, y guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor habló de este tema. Y en Hechos capítulo 12, quisiera que usted allí pudiera tomar nota y tal vez se alcanza a ver las notas. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces nosotros vemos que también a nivel político puede presentarse en algunas naciones
en algunos estados persecución solamente por el hecho de ser cristiano. No tienes que hacer nada malo, solamente tomar la decisión de servir a Cristo y caminar con Él, ¿ok? Y en Hechos capítulo 17, versículos 5 al 7, puede producir también una sensación de persecución, porque dice que los judíos que no creían tenían celos y tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón para sacarlo del pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro Jesús. Persecución. Solamente estoy mencionando algunos detalles sobre el tema, pero por ejemplo, a nivel social, este es otro nivel donde tenemos persecución, porque aceptar a Cristo muchas veces es visto como rechazo a las normas y a las costumbres de la familia o a las costumbres sociales. Y es impresionante, el Señor lo dijo en Mateo 10, versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Muchas veces a nivel social, por tú aceptar caminar con Cristo y ser fiel, porque bueno, puedes caminar con Cristo, pero el tema aquí está de fidelidad y servicio, puede ser visto como que tú estás rechazando a tu familia, como que tú estás rechazando las costumbres de la familia, como que tú estás rechazando el sistema social o estás rechazando a las personas con las que tú te relacionas. Pero el Señor lo dijo también en Mateo 13, versículos 12 al 13. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y hasta los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí es donde venimos de gloria en gloria, porque perseveramos hasta el fin a pesar del sufrimiento. ¿Ok? Y el Señor lo dijo en Juan capítulo 1 del 18 al 20. El Señor dijo: sabed que a mí me han perseguido, y si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. ¿Por qué? Dice el Señor ahí en Juan 1, 18 al 20, porque ustedes no hacen lo que hace el mundo, pero yo los elegí, y como yo los elegí y los aparté, el mundo los aborrece. Entonces, la forma como el mundo te aborrece es una forma sutil, es una manera así como, por ejemplo, ay, pero ¿por qué tú haces eso? No debes hacer esto o aquello. La verdad que te veo como aislado, te veo como apartado. La verdad es que las personas normales hacemos esto o aquello, pero en el fondo lo que están es aborreciendo lo que tú estás haciendo porque tú no haces lo que ellos hacen. Y lo dijo el Señor en Juan capítulo 1 del 18 al 20. Y hay otro nivel, el nivel económico. Nunca se te puede ocurrir pensar que el esparcimiento del evangelio es una amenaza para el éxito de algunas empresas, de algunos negocios, para continuar algunos negocios particulares. Entonces, cuando el evangelio ingresa a tu vida, tú dejas de ser cliente para algún negocio particular. Y no solo hoy, siempre ha sido así. Me puedes acompañar a Hechos capítulo 16, y hay una porción de la escritura que aparece allí en Hechos capítulo 16, donde cuenta la historia de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Con ese espíritu de adivinación, ella le daba ganancia a sus amos, ella adivinaba. Pero en ese proceso, en ese camino, ella conoció a Pablo y ella empezó a dar voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y ellos están anunciando el camino de la salvación. Pero esto hacía
por muchos días y a Pablo le desagradaba un poco el asunto y le ordenó al espíritu que saliera de ella. Y quedó libre esta mujer. Ahí en esa misma hora, dice la palabra de Dios en Hechos 16, que esta mujer quedó libre. Pero eso molestó rotundamente a sus amos, quienes tenían la esperanza puesta en ella, porque ella generaba una ganancia con lo que ella hacía. Ahora, no la atacaron a ella, fueron donde Pablo, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y todo el pueblo se golpeó contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron que los azotaran, porque el nivel económico empieza a verse afectado. Y ahí mismo en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41, también cuentan de un disturbio que sucedió en el camino, porque había un platero, era un platero llamado Demetrio, y este hombre hacía con plata templecillos de Diana. Y daba esto poca ganancia a los artífices, porque cuando ya se empezó a animar a los creyentes a no adorar dioses, entonces el negocio empezó a dejar de prosperar. ¿Ok? Y usted puede leer allí cómo ese negocio empezó a desacreditarse, y eso generó también en las personas que vivían de este negocio el deseo de destruir y matar a los profetas. Nivel emocional, este es otro nivel donde somos perseguidos. Celos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo diferente, tal vez. Celos de líderes religiosos, es como lo describe la Biblia, ¿ok? Líderes económicos, personas que tienen mucha fuerza. Y ese celo es algo a veces poco entendible, porque es un celo relacionado con la popularidad y la creciente influencia que tiene el cristianismo. Así que si tú haces parte de este movimiento, tú empiezas a percibir que tu vida no es la misma cuando tú decides caminar con el Señor. Entonces, claro, cuando tú recibes al Señor, tú empiezas a caminar con Él, tú decides servirle a Él, a ti te prometen que te va a ir bien, que todo va a ser éxito y victoria, y empiezas a tener problemas porque tú no sabes que te estás enfrentando al nivel político, religioso, económico, costumbres sociales, familiares y a todo el mover de este mundo. Entonces, ¿pero qué es persecución? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de esa palabra? Se ha tratado de llegar a una definición de esta palabra, y yo traje una definición en esta mañana. Y es una definición que dice que persecución es una situación en la cual a los cristianos repetida, persistente y sistemáticamente se les inflige grave o serio daño o sufrimiento. Son privados o se les amenaza con privarlos de sus derechos humanos básicos por causa de una diferencia que proviene y se origina al ser cristianos, la cual el perseguidor no tolera. Por eso no tienes que hacer nada malo, solamente tienes que decidir servirle al Señor y estar allí. Claro, si caminas en el mismo sistema, no vas a ser perseguido. Pero si te sales del sistema, vas a empezar a sentir la presión que viene sobre tu vida y sobre tu familia, y empiezas a sufrir. Y ese sufrimiento es la prueba por la cual todos tenemos que pasar, porque cuando llegamos al otro lado, entonces estamos listos para disfrutar de gloria en gloria. ¿Ok?
¿Cuándo sabes tú que el sufrimiento que tienes no es un sufrimiento común y corriente por estar en este mundo, por las circunstancias de este mundo o porque eres perseguido porque eres cristiano? ¿Dónde está el hilo delgado de la diferencia? Te la voy a decir en esta pregunta, que tal vez la vas a alcanzar a ver allí en tu chat. La pregunta es, si una persona tuviera otras creencias religiosas o cambiara su religión por la de la mayoría del país, ¿serían las cosas mejores para ella? Si esa respuesta es sí, entonces parece que esta es una situación en la cual estamos siendo perseguidos. No ha sido fácil llegar a una definición teológica de persecución, pero persecución es como seguir tras de o buscar a la persona. Y tú dices, hoy me levanté, una mala noticia. Mañana me levanté, mira, aquella persona hace esto y aquello y le va bien. Y a mí, que soy cristiano, que estoy caminando con el Señor, que creo que estoy haciendo las cosas bien, a mí no me sale. Y esa opresión, ¿ok? Que tú llegas a sentir. Y hay una intención de injuriarte, de mirarte, de acusar. No puedes cometer un mínimo error porque inmediatamente vas a ser acusado. Por eso, teológicamente, aquí va una definición de persecución. Persecución es el sufrimiento, opresión mental, moral o física que autoridades, individuos o multitudes infligen a otros, especialmente por opiniones o creencias con el fin de someterlos mediante retractación, silenciándolos o, como último recurso, ejecutándolos. Lo primero es que cambies de opinión. Si no cambias de opinión, otra cosa puede suceder. Pero la pregunta con la que voy a terminar en esta mañana es, ¿por qué estaban los discípulos dispuestos a sufrir y a morir? Eso es algo que llama la atención. ¿Por qué estaban tan dispuestos? ¿Por qué nosotros hoy no tenemos la misma disponibilidad? ¿Por qué ellos estaban tan dispuestos a morir y a sufrir por el Evangelio? Y era porque tenían, primero, una comprensión muy clara de la soberanía de Dios. Y yo quiero que tú me acompañes a Hechos capítulo 4. Y ahí quiero que tú busques esta cita bíblica. Hechos capítulo 4. Estaban dispuestos a sufrir y estaban dispuestos a morir. Y confesaron su seguridad de que Dios tenía absoluto control de todos los eventos de la historia y que con sus sufrimientos estaban llevando a cabo sus propósitos. Dios estaba transformando lo malo, cumpliendo su plan. Amén. Y miren lo que dice el capítulo 4. ¿Ya están ahí? ¿Ya lo encontraron? Quiero que ustedes se ubiquen allí conmigo en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y miren cómo aquí se relata este tema del sufrimiento. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Impresionante, versículo 4. En medio de esa persecución se da el más grande crecimiento de la iglesia. Están sufriendo, están siendo perseguidos. Y el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. No podemos pretender crecimiento sin sufrimiento, crecimiento sin persecución. No es bíblico, no existe, ¿ok? Crecimiento sin sacrificio, crecimiento sin esforzarse, crecimiento sin levantarse de madrugada, crecimiento durmiendo hasta las 10 de la mañana.
No creo. Crecimiento lleva implícito caminar como caminó Jesús. Y dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, mire por lo que lo interrogaban, del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Estaban siendo cuestionados porque habían orado por una persona y la persona había recibido sanidad. No podían tolerar semejante bendición. Y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podían negar, pero sí lo querían destruir. ¿Cierto, mi hermano, amigo, que estás ahí escuchando? Si yo oro por ti, u otro hermano ora por ti y se sana, y eres libre, ¿por qué eso tendría que generar semejante situación si estás haciendo el bien? Entonces, tú decidirías, mejor no sigo haciendo el bien, porque si voy a hacer el bien y me va a pasar esto, entonces yo renuncio. Y es ahí el punto donde podemos llegar en un momento de crisis, ¿ok? Y sigamos, versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y empezaron a adorar el nombre del Señor. Lo más impactante está aquí en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de vivir toda esta experiencia, lo primero que le pidieron a Dios fue confianza para seguir predicando. Increíble. Y lo segundo, señales y milagros que acompañaran su predicación. No se amedrantaron. Por eso en Hechos capítulo 5, versículo 41 dice, fortaleciendo a los discípulos. Ahí aparece en Hechos 14, versículo 22, cómo ellos en medio del sufrimiento, cuando regresaban a contar su experiencia, fortalecían a los que los estaban esperando. O sea, los que los estaban esperando no los fortalecían a ellos, sino que los que estaban siendo perseguidos fortalecían al resto para que continuaran haciendo la obra del Señor. Por eso, allí en el capítulo 14, versículo 22, quiero que usted me acompañe allí un momentico a Hechos
capítulo 14, versículo 22. Dice aquí la poderosa, y como dice el hermano Douglas, portentosa palabra del Señor. Dice capítulo 14, versículo 22, lo siguiente. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolas a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.